Buenas noches. Estoy en la semana 19 con el tema de ley de Ohm para física, para estudiantes de física. Tuvimos sesión docente, por lo tanto no pude conectarme, pero acá estoy compartiendo el tema de este día. La semana pasada expliqué de qué se trataba, sin embargo, esta semana, ya que tenemos el tiempo, aprovecho a desglosarlo y ampliar un poco el tema, ¿de acuerdo? La ley de Ohm, básicamente vamos a ver qué es un circuito. Un circuito eléctrico, como lo dice acá, es una interconexión, o sea, voy a tener varios elementos eléctricos. En primer instante vamos a tener la fuente, en este caso es una batería. Tengo el cable, que es un conductor por el cual se transmite la corriente eléctrica hacia estas dos bombillas y tiene un interruptor, un switch encendido, apagado, on-off. Entonces acá está encendido, enciende, si yo lo apago, quiere decir que abre el circuito y por lo tanto la corriente ya no pasa. Básicamente son dos tipos de circuitos. Los circuitos en serie, como podemos ver acá, tenemos una fuente de voltaje y la corriente pasa por un único camino. Es decir, recordemos, por lo que vimos la semana pasada, que la dirección de la corriente siempre va de negativo a positivo, por lo tanto la corriente toma este camino, viene de acá y da una vuelta por todo el circuito y pasa por acá. Es un único camino. En cambio, el circuito en paralelo, la corriente sale de acá, llega a este punto que le llamamos nodo y puede tomar dos caminos diferentes. Entonces a este le llamamos circuito en paralelo. Analicemos los circuitos en serie separadamente. Cuando tenemos varias resistencias, bombillas o cualquier otro tipo de dispositivo eléctrico, entonces, que le llamaremos resistencias, si están en serie, todas estas resistencias, podríamos tener 10, 20, 30, no importa cuántas, las puedo sumar en una sola y decir que mi circuito pasa por una sola resistencia. En este caso sería 10 más 20, 30 más 30, 60 ohmios. Y entonces la corriente sería el voltaje, que son 180 voltios, dividido los 60 ohmios. Eso equivale a 3 amperios. Ahora, ¿cuál es la caída de voltaje o el voltaje en cada resistencia? Pues nosotros conocemos la fórmula, les decía la regla mnemotécnica, VIR igual a intensidad por resistencia, y entonces multiplican la intensidad, que 3 amperios, por cada una de las resistencias para determinar el voltaje en cada resistencia. Acá tenemos otro ejemplo. Igualmente la corriente toma este camino, es un único camino. ¿Podemos sumar las tres resistencias? Sí. 30 más 10, 40, más 40 son los 80 ohmios. Y determinamos la corriente que pasa por este circuito y es 1 amperio. Entonces, voltaje igual a intensidad por resistencia. Hacemos 1 amperio por 30 ohmios, me da 30 voltios. En estas son 10 voltios, porque es 1 amperio por 10 ohmios. Y en esta es 1 amperio por 40 ohmios. Acá tenemos nuevamente un circuito en paralelo, la corriente va en esta dirección. En este nodo la corriente puede pasar acá o acá. En este segundo circuito, la corriente sale, llega aquí y puede venir acá o para allá. Vuelve a llegar a otro punto en donde la corriente puede tomar este camino o este otro. Por lo tanto, estos son circuitos en paralelo.
¿Cómo están conectados? Nosotros podemos verlo ahora que viene Nochebuena y que se colocan luces. Algunos suelen colocar muchísimas luces. Piénsenlo porque es un gasto en corriente eléctrica y la factura vendrá incrementada en enero. La factura viene incrementada en enero por todas las lucecitas que se colocaron. Si tenemos nosotros lucecitas en serie, si se nos quema una bombillita, ya no enciende ninguna, porque eso equivaldría a que se abre el hilo conductor, se interrumpe el paso de la corriente y ya no habría. Pero si tenemos varias series en paralelo, una sola serie puede estar dañada y las demás sí seguirán funcionando. Recordemos que las resistencias en serie se sumaban y encontrábamos una total. Para las resistencias en paralelo, lo que hacemos es la multiplicación dividido la suma de resistencias. En este caso vamos a sumar la resistencia 2 con la resistencia 3, como están en paralelo, multiplicación dividido suma. Y luego ya nos quedaría la resistencia 1 más la sumatoria de estas, que serían resistencia 1, 2 kiloohmios, o sea, 1000 ohmios, más la resistencia 2, que es paralela a la resistencia 3, me haría 6 kiloohmios. Entonces, ahí ya tendríamos básicamente formado, como lo ven aquí. Estas dos forman una sola, R2 paralelo a R3, que es 4 kiloohmios. Ahora, estas dos ya están en serie, entonces 2 más 4 me daría 6 kiloohmios. Y entonces, ya solo determinamos la corriente. Intensidad es igual al voltaje, el voltaje está acá, son 54 voltios, dividido la resistencia total, que son 6 kiloohmios. Entonces me da, como son kiloohmios, me da miliamperios, ¿verdad? Y entonces la corriente 2 ya la determinamos pasando por esta resistencia. Así que solamente eso es todo. La ley de Ohm lo vimos la semana pasada. Recuérdense la mnemotécnica BIR. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Así nunca se les olvida. BIR con V. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, determine la corriente en amperios en un circuito que tiene una batería, una fuerza electromotriz de 12 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Entonces, como hemos trabajado siempre, primero escribimos los datos del problema. En electricidad es muy importante que ustedes dibujen siempre el circuito y posteriormente escribimos la fórmula. Bien. Voltaje igual a intensidad por resistencia, y como lo que me están pidiendo es corriente, la intensidad de corriente, y es igual a voltaje dividido resistencia. Y entonces me queda 12 voltios dividido 10 ohmios es igual a 1.2 amperios. Y con eso terminamos nuestro tema. Yo quedo a sus respetables órdenes, jóvenes. Voy a dejar de compartir por un momento y voy a hacer algunas observaciones. En primer lugar, recuerden que yo siempre les pedí que trabajaran en hojas en blanco y que trabajaran con bolígrafo. No era capricho. Si ustedes van a escribir, por favor, escriban siempre con lapicero. Si ustedes escriben con borrador, alguien puede borrarlo y jamás va a quedar evidencia de lo que ustedes escribieron. Y puede ser algo muy importante. Por otro lado, el escribir en hojas blancas permite que el aprendizaje sea más, más comprensible. No estamos llenos de cuadrícula que tupe la vista, sino al contrario, tenemos plena visibilidad de los datos, de las fórmulas
sustituimos datos, llegamos al resultado y finalmente la respuesta. Por otro lado, quiero agregar, hoy vamos a dejar hasta medianoche la plataforma abierta para que suban las tareas pendientes y pedirles por favor que se preparen para el examen final. Tiene una puntuación de 35 puntos. ¿Cómo está conformada la zona? 35 puntos de actividades, tareas de cada semana, 10 puntos del primer parcial, 10 puntos del segundo parcial, 5 puntos del video de análisis crítico, 5 puntos del conversatorio virtual, eso nos da 65 puntos, más 35 puntos del examen final. ¿Cuándo será nuestro examen final? El examen final de física está programado para el 18 de noviembre, jueves 18 de noviembre. Este jueves no, sino el siguiente, con una disponibilidad de 48 horas. Espero que todos aprueben en el examen final, pero si alguien reprueba, el examen de recuperación es justo el jueves siguiente, 25 de noviembre, para hacer el examen de recuperación. Así que agradezco la asistencia de quienes estuvieron siempre presentes en las reuniones virtuales. Les deseo mucho éxito, por favor estudien, hagan el último esfuerzo. Yo sé que están cansados, muy cansados, pero ya es una semana más y terminamos el curso. Ojalá que puedan aprobar todos los cursos y recuerden que educación, formación y experiencia. La educación se la da la universidad. La formación la obtienen ustedes a través de cursos de capacitación por medio de la Cámara de la Construcción o de cualquier otra institución u organización que les dé capacitación puntual y específica. Y la experiencia, por favor, trabajen. Un título sin experiencia laboral va a ser muy complicado para ustedes. Así que yo me despido, esta es nuestra última sesión virtual. Me pongo a las órdenes como siempre en el foro de dudas. Cualquier duda, por favor, escriban al foro de dudas y el examen estará abierto el próximo jueves, no habrá ya una nueva sesión virtual. Éxitos, muchísimas gracias, fue un gusto de compartir con ustedes este semestre. Deseo que aprueben todos sus cursos y quedo a la orden. Un abrazo virtual, hasta pronto. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta pronto.